tengo el honor de volver a empezar las entrevistas, porque ya había dejado de entrevistar a gente en todo este cambio, pero digo, cuando se me dio la ocasión de poder entrevistarte, dije, esto no puede ser una casualidad. Ramón Leonato. Pues muchas gracias por tu agradecimiento, y el mío te lo devuelvo porque me resulta muy agradable ser entrevistado por ti. Te presento así brevemente, eres de Madrid. Sí, nací en Madrid. Naciste en Madrid, aunque estás mucho en Asturias. En Asturias, la fundación que dirijo tiene un ashram y paso un tiempo muy importante de mi vida en Asturias, pero estoy, de hecho, empadronado en Madrid. Estás empadronado en Madrid, vale, porque eres presidente de la Sociedad Española de Meditación, que tiene como sede tu casa o algo así, me he enterado. Bueno, soy el presidente de la Sociedad Española de Meditación y director de la Fundación IFSU, y la Fundación IFSU tiene un ashram que era mi casa, pero se la doné a la fundación. O sea que es Wow. pertenece a la fundación, no me pertenece a mí. Desapego total. Sí, bueno, digamos, entrega para un fin social. Pero tú, o sea, es muy fuerte porque quien te investiga un poco, tú vienes del mundo de la empresa, del mundo de la tecnología. Yo empecé a meditar con 20 años. ¿eh? La experiencia que me llevó a la meditación, yo era una persona que desde pequeñito tenía una idea en la cabeza, y era ¿cuál es el secreto de la vida? ¿Por qué la vida es como es? Me acuerdo que de pequeño daba charlas con 8 años sobre el cáncer, porque a mí me impresionaba decir cómo una célula que funciona en armonía con todo el cuerpo depende, se revela y pierde el compás, y entonces produce una enfermedad porque ha perdido el compás de estar integrado con el cuerpo. Entonces yo me preguntaba por qué se producía, qué es lo que pasa, y entonces desde pequeñín yo iba buscando el secreto de la vida, y de hecho empecé a buscarlo por la ciencia. Mi primer trabajo científico lo publiqué pues con 19 años. Con 19 años, y en una revista premium. Si quieres te la enseño. ¿Quieres que te la enseñe por Hombre, la...? a mí, Pues un segundo. claro que sí, porque estas cosas conforman quienes somos. Siempre no nos quedamos con lo que vemos en un momento determinado, pero ¿de dónde viene todo eso? Por el Espera, Ramón, no me dejes con la incógnita. ¿Cómo se llama el instrumento de atrás que siempre digo cualquiera? El, instrumento. El gong. a ver, a ver, Ahora le damos al gong si quieres. por favor. Esto lo creo que lo tengo aquí. Sí, lo pongo para que se vea bien. Medicaid. Y Peayer, el Rey Leonato Sí, sí. y José Luis Díez. En la Pergamon Press, en el año 79. Yo nací en el 60 con 19 años. Hostia. Y esto era un trabajo sobre genética, precisamente trabajando con Quironomus tumi, y entonces veíamos qué genes se activaban, con qué marcadores, cuando tenían que hacer estas larvas de mosquito. En realidad tenían que hacer su nidín para salir como mosquito. Entonces se pone en marcha un mecanismo, y esto investigaba cómo se ponía en marcha ese mecanismo, y eso ya lo hice con 19 años. Por lo tanto, yo buscaba el secreto de la vida por ahí, hasta que, hasta que un día, digamos, y como consecuencia de un enamoramiento juvenil, pues tuve una experiencia de que, más allá de, digamos, de que por un lado está, si quieres, el relato, que es computable, el relato del universo, el relato de tu vida, cualquier relato es computable, y por otro lado está la conciencia, que no es computable, por lo tanto que no está manifestada, pero que es como el manifestador, es la base de la manifestación, porque lo computable
la vida de lo computable se la da la conciencia que toma conciencia del relato, porque si no, no tiene vida. Si no, como quien dice, no existe. Existe porque algo toma conciencia, y ese algo que toma conciencia del relato no es computable, no es No, parte del relato. no. Entonces esta experiencia me llevó a darme cuenta de esto, y eso me hizo buscar en el área más de la espiritualidad y me hizo encontrarme con mi maestro, que me terminó de guiar en este proceso. Y entonces cuando mi maestro murió, me dijo: tú ahora lo que tienes que es conocer bien cómo funciona el mundo. Y para conocer bien cómo funciona el mundo, lo mejor es hacerte empresario. Hazte empresario, conoce el mundo, y cuando llegue el momento te darás cuenta, y entonces empiezas una fundación para transmitir estas enseñanzas. Y entonces yo me hice empresario, me saqué 2 compañías a bolsa. Bueno, pues te quiero decir, hice... Espera un momento, Ramón, que estás soltando unas bombas, porque para empezar, has pasado de puntillas por la experiencia. Has dicho, tuve una experiencia, yo sé cuál es, me fascinó porque dije, vale, no estoy tan loca. Y cuéntanos primero, antes de lo que estabas diciendo, cuéntanos primero esa experiencia, porfa, y también quién fue ese señor que te dio esas directrices y que tú las seguiste. Porque es un poco, ¿no? Tener la suerte de lo que decíamos antes fuera de cámara, que decíamos, esa brújula, ¿no? Como que estamos muy perdidos todos. Y tú de alguna manera tuviste esa brújula en él. Sí, efectivamente. Bueno, pues mira, te cuento un poquito la experiencia. La experiencia fue que yo me enamoré de esta chica de forma explosiva, como se enamora uno a los 19, 20 años, que de eso va acompañado por un régimen hormonal especial, etcétera, etcétera. Y yo soy muy, muy pasional, yo meto mucha pasión en todo lo que hago. Y entonces, bueno, pues el caso es que era una cosa de estas. Entonces, un viernes yo vivía en Miraflores, y un viernes bajé pues a encontrarme con ella, que esta chica venía los fines de semana. Marimar se llamaba. Y bueno, pues estaba allí en un pub, el Trifus, y yo la vi brillando en auras alrededor. Y entonces me acerqué un poquito con intenciones, digamos, y recibí calabazas, contando la historia en corto, ¿no? Y entonces, claro, me quedé muy cortado, salí del bar, volví para mi casa, y según estaba volviendo a mi casa, tenía dos tipos de pensamientos estaban ocurriendo en mi mente. Yo por mi actitud así investigadora siempre he sido muy observador de las cosas, ¿no? Y de lo que me pasaba y de mis pensamientos, porque utilizo mucho el pensamiento, claro. Entonces, por un lado tenía los pensamientos del enamoramiento que me elevaban, y entonces me venía el pensamiento de las calabazas que me bajaban. Y entonces iba subiendo, me iba elevando, y entonces Vale. aparecía el pensamiento, ¡bum!, para abajo. Y seguía caminando a casa, que estaba como a 2 kilómetros del sitio, y subía, y ¡bum!, ¡bum!, para abajo. Y entonces, según subía a mi casa, digo, jolín, tengo que deshacerme de este pensamiento negativo y quedarme solo con el positivo. Y me empecé a preguntar cómo lo hago. Entonces llegué a mi casa y estaba la casa sucia. Nada más abrir la puerta de la casa vi que estaba sucia, toda la cocina, sin limpiar, platos secos allí con restos de comida de hace 4 o 5 días, vete tú a saber. O sea, como la tiene un niño a los 20 años, descuidado y desordenado, ¿no? Pues imagínate la casa, vamos, era un Me cromo. acuerdo, me acuerdo. Y bueno, pues entonces me vino a la cabeza, pues voy a limpiar la casa. Y como acababa de leer El Señor de los Anillos, que acababa de salir ese libro en el año 79, y me había leído los 3 volúmenes, me lo planteé en mi cabeza como una batalla de los limpios, enamorados y los del amor,
contra los sucios, frustrados, los orcos, en general, ¿no? Entonces, primero saqué todos los armamentos que tenían los limpios, que era el BIM, bueno, todos los productos de aquella época. Ramón, perdona, es que estás diciendo una gloria. Tú estás contando lo que yo siempre pregono, que es la visión poética. O sea, tú hiciste el Quijote en ese momento. Dijiste, transformaste la realidad. Claro, es lo que Pura. pasó, exactamente. Y entonces, bueno, pues puse todos los elementos de fregoteo y entonces empecé a fregar y entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo lo proyectaba? El acto de fregar era el acto de los pensamientos enamorados. Y la suciedad que fregaba eran los pensamientos que me venían frustrantes. Y entonces empecé, pues esto como yo había vuelto, era un viernes ya de noche, porque esto era febrero, era un viernes de noche, allí anochece muy pronto, y entonces era ya de noche y empecé, pues no sé qué horas serían las 8, las 9, pues si bajé al Trifus con el atardecer, que era cuando llegaba esta chica, pues serían las 8 o las 9. Bueno, pues ese día estuve hasta las 3 o las 4 de la mañana limpiando, que limpié toda la cocina, toda la nevera y parte del salón. Me acuerdo que dormí en la frontera, en la frontera donde ya a partir de ahí estaban los sucios, en trincheras. Lo he pillado enseguida en la Me frontera. puse unos colchonines y me acuerdo perfectamente un colacao con galletas chiquilín con mantequilla. Me tomé el colacao con galletas chiquilín con mantequilla y me quedé dormido ya allí. Pero ya ese viernes a las 4 de la mañana, los pensamientos frustrantes de Marimar habían ido dando paso a otras frustraciones, a otras negatividades, a otros malos rollos que había en pensamiento que iban saliendo y yo simplemente los iba limpiando, los iba limpiando, los iba limpiando. Me desperté al día siguiente y estaba totalmente metido en la historia y bueno, y seguí limpiando toda la casa todo el sábado, todo el domingo. Bueno, la batalla del baño yo siempre la cuento porque la batalla del baño fue impresionante. Cogí el teléfono este de la ducha y con agua y jabón todos los azulejos, cayendo agua por todas partes. Bueno, quedó aquello que podías comer en el váter, como quien dice. Y entonces limpié toda la casa, toda la habitación, tal, el salón. Para el sábado me había olvidado completamente de Marimar. Me imaginaba a mí mismo como si hubiera llegado de repente de algún sitio y hubiera aterrizado allí en esa casa y simplemente después de un largo viaje estaba terminando de apañar la nave, como quien dice, en el juego este que hacía yo con la imaginación, ¿no? Entonces se hizo por la noche, el domingo, febrero, serían las 9, 10 de la noche, no se oía un alma, ya se habían ido toda la gente de los fines de semana, era una noche estrellada, de luna llena, y hacía un frío que pelaba. Era una noche, yo creo que hacía menos 12 grados, era una noche que hizo un frío de esto de que como está el cielo muy despejado en la Sierra de Madrid en pleno mes de febrero, esta casa estaba en el puerto de la Morcuera, pues hacía un frío que pelaba. Habría como menos 10 grados o así. Las rocas con el frío, porque estaba encima de la casa está encima de una roca de granito, que sigue la casa exactamente igual que la dejé. No ha habido ningún cambio, se queda igual. Las rocas de granito se quebraban y se oía de vez en cuando, clac y clac, ¿no? Del frío, de las rocas de granito se quiebran un poquitín, ¿no? Y entonces me quedé así sentado y cerré los ojos y al cerrar los ojos yo sentía el efluvio, o sea, yo me había ya olvidado, yo solamente se había quedado ese pensamiento del enamoramiento, pero ya no está, ya me había olvidado de Marimar también. O sea, estaba simplemente sintiendo amor.
pero hacia nada y hacia todo al mismo tiempo. Y me hacía sentir muy bien. Y entonces cerré los ojos y digo, uff, qué bien estoy. Y entonces al cerrar los ojos vi un puntito brillante delante mío, como una luz brillante delante mío, así como cuando cierras los ojos, pues no sé, a lo mejor había mirado a una lámpara o es decir, algún fenómeno externo lo facilitó, pero el caso es que al cerrar los ojos, pues vi ese puntito como el que puedes ver cuando miras a una luz y cierras los ojos, ¿no? Entonces me quedé mirando ese puntito que se quedó fijo, sin moverse, y brillaba con un brillo constante, y entonces me resultó, me dejaba la mente como totalmente, pues eso, así. No había pensamientos, solo había sentimiento. Y entonces yo iba sintiendo que ese puntito iba como acercándose y bajando, y sentía que el sentimiento iba subiendo hacia el puntito, hasta que se tocaron el sentimiento con el puntito, y cuando se tocaron me pasó una cosa que ni me esperaba, ni nada de nada, ni estaba basado en experiencias previas mías, ni en pensamientos previos míos, porque si antes de ese día me preguntabas por Dios, yo te hubiera dicho pues agnóstico o ateo, pero vamos, como mucho agnóstico, porque tenía una mente muy científica y Mm. había un poquito rechazado ciertas patrañas que te enseñan en la religión como nos la enseñaban antes, ¿no? Y entonces había rechazado todo sin más, de decir, bueno, esto es cosa que nada. Y entonces no tenía como componentes para producir esa, ¿no? Entonces, de repente cuando se tocaron es pues como yo la manera de describir lo que tengo es como si 100.000 ángeles con unas trompetas muy largas en cada célula de mi cuerpo, o sea, 100.000 multiplicado por los billones de células de mi cuerpo, en ese momento soplaran esas trompetas, y lo que sonaba por esas trompetas era amor puro, incondicional, ¿no? Y entonces es como si se produjera una explosión, y al producirse esa explosión, ya a partir de ahí es muy difícil de contar porque todo el tiempo está al mismo tiempo y todo el espacio está al mismo tiempo. Es como si hubiera recorrido todo el universo, galaxia por galaxia, toda la historia, todos los acontecimientos, todo al mismo tiempo, y de repente yo era el universo. Entonces, es decir, de repente el universo estaba en mí y el universo existía porque yo existía. Y entonces en ese mismo instante me asusté. O sea, porque todavía tenía contacto con el que estaba sentado en la silla. O sea, yo todavía tenía conciencia de yo sentado en una silla, pero de repente esa conciencia se había llenado de todo el universo. Y entonces el que estaba sentado en la silla se asustó porque nunca le había pasado algo igual. Y entonces es como si hiciera el viaje al revés, pum, y aparecí en la silla otra vez. Y entonces me pregunté, ostras, ¿qué me ha pasado? Porque aunque lo cuento y no sé cuánto duró, pudo haber durado tanto horas como segundos. No tengo ni puta idea, porque el tiempo no era otro tiempo y el espacio era otro espacio, y estaba todo el tiempo y todo el espacio junto de todo. Y entonces, claro, tenía en ese instante tenía conciencia de la totalidad de todo, y entonces, claro, me asusté, pum. Y, y entonces me pasó, bueno, lo cuento con todos los detalles, y de repente me encuentro una Biblia que todavía conservo, te la puedo enseñar, que era una Biblia que andaba tirada por el suelo y que la utilizaba el perro que tenía para entretenerse mordiéndola. La tengo ahí mordida todavía por el No te puedo perro. creer. Pero espera, tú volviste y tú viste esa Biblia. Estaba tirada porque la tenía la perra, y como yo la Biblia no la utilizaba, digo, bueno, pues si le gusta la perra, para la perra. Y Imagínate entonces, que
Pero espera un momento, entonces tú abriste los ojos después de esta experiencia y viste, porque una cosa es mirar y otra es ver, tú viste Sí. la Biblia. Y leo la Biblia y además así como que me llamaba la atención, ¿no? Y cojo la Biblia, la abro así y nada más abrirla, la abro por una página que no he vuelto a encontrar porque la cerré, porque la abro así y veo así como con letras doradas. Bueno, suena a película, pero esa No, fue la no. experiencia. Pero es que la vida es una película, Ramón, es que no nos lo acabamos de creer. Y leo, bienvenido al reino de los cielos. Y digo, y cierro aquello y digo, ostras, digo, ¿esto qué es? Y entonces la vuelvo a abrir y esta vez sí que la abro por un sitio y leo, ¿quieres que te lo lea? Claro que Y sí, has dado con la persona idónea para estas cosas. bueno, pues voy por la Biblia. Ay, no, 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 no. Pues ahora tengo que hablar porque va a buscar la Biblia para rellenar este silencio o no. O nos quedamos todas flipando con la historia, porque yo la había escuchado contar esta historia, pero no con tanto detalle. Bueno, esta es la Biblia y esto No. era, esto es de la perra. Y entonces ya después de eso la guardé. Y entonces lo abro por Pablo, los Corintios 2. A ver, Filipenses, Corintios 2. Y entonces leo, vosotros sois mi carta, escrita en vuestros corazones, carta abierta y leída por todo el mundo. Se os nota que sois carta de Cristo y que fui yo el amanuense. No está escrita con tinta, sino con espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en el corazón, claro, y entonces lo entendí. Entonces entendí. Esta es la clase de confianza que sentimos ante Dios gracias al Mesías, ¿no? Bueno, luego ya continúa con tal, pero este parrafín, al leerlo, para mí cobró sentido totalmente lo que me había pasado. Digo, claro, lo tenía en el corazón, todo esto estaba en el corazón. Está. Y entonces, a partir de ahí, empiezo a buscar y empiezo a buscar directamente entre maestros del Oriente. ¿Por qué? Pues no sé, porque me quedó un rollín de que tenía que buscar por ahí. Porque yo ni era aficionado ni al yoga, ni bueno, y todas estas cosas orientales me parecían chuminas de la Carlota. Bueno, el caso es que en aquella época, en los años 79-80 en España, pues estaban el Ragnis, que luego se llamó Osho, estaba Maharishi Mahesh, estaba uno que se llamaba Maharaji, que era como un niño dios. Y entonces yo fui yendo a unos y a otros y me parecían todos ridículos. Unos por vegetarianos, yo no era vegetariano, otros por distintas causas. El único que así me pareció un poco gracioso era Ragnesh, pero era porque Ragnesh era el folleteo de los 80 y bueno, eso era parte de la cultura de los 80 y entonces, pero no respondía a lo que yo estaba buscando, ni mucho menos, yo A no esa andaba buscando experiencia. sexo, exactamente. Y entonces los fui descartando, pasaron los meses. A mí no me volvía a pasar nada. Yo seguía con mis estudios y no me volvió a pasar nada ni nada. Y llegó esto, la experiencia fue en febrero y llegó el mes de octubre. Y el mes de octubre en Miraflores, uno que era pintor, que vivía allí, que se llamaba Benigno Morilla, que luego se hizo astrólogo y luego pues ha escrito libros y tal. Bueno, caso es que este Benigno Morilla me dijo, pues viene un maestro y tal, de que vive en Sudáfrica y tal, y me hizo un comentario sobre el maestro como despectivo, él diciendo, porque yo le dije, yo he ido ya a varios y la verdad es que
nah, no, he abandonado ya esa búsqueda. Y me dijo, sí, además este fuma, bebe, le gustan las mujeres. Oye, me dijo fuma, bebe, le gustan las mujeres. Y como yo fumaba, bebía y me gustaban las mujeres, dije, hombre, Tenemos cosas en común. tenemos cosas en común. Digo, sí, digo, pues, y dime dónde. Y entonces y me llevé a 11 personas que les convencí. Digo, veniros que vamos a ver a un maestro auténtico. Y entonces llegamos allí. Llegamos sin nada, sin dinero. Yo iba con, tú fíjate qué ideas tendría en la cabeza, era en Majadahonda el curso, en una casa de monjitas durante un fin de semana, estaba él allí. Espera un momento, es que me está saltando cada cosa, que las monjitas lo recibían. Las monjitas, el curso este se hacía en una casa de espiritualidad esta de Majadahonda que era de monjitas. Y entonces él daba allí iba. Y entonces llegamos allí a este curso que había, de los que iban a ese curso, unas 11 o 12 personas, más los 12 que traía yo conmigo, 24. O sea que el curso, la mitad del curso, éramos nosotros. Y nosotros llegamos para pagar el curso con un pan que hice yo esa mañana, porque nos dijeron, bueno, pues estos son 200 y pico, ciento y pico, lo que fuera en pesetas, ¿no? En aquella época, no me acuerdo. Y entonces nosotros dijimos, pues nosotros hemos traído un pan nada más, solo tenemos un pan, 12 personas, todos jovenzuelos. ¡Qué Nosotros tierno! Y qué simbólico, hemos traído un pan. Qué hemos bonito. traído un pan. Y entonces justo en ese momento pasó el gurú, vio que estábamos en la puerta un montón de gente, llamó a Ramón Carballo, que es un psiquiatra conocido, que era el que organizaba el curso y el que estaba en la puerta, le llamó y volvió Ramón Carballo y dice que ha dicho el gurú que paséis por el pan. que, que creo que se cogió un mosqueo porque le descuadró completamente las cuentas, a ver de dónde sacó yo para pagar a las monjitas. Y de hecho Pero, lo escribe en un libro que ha publicado Ramón Carballo, que se llama Mi Guru y yo, describe ese momento, ¿no? qué fuerte. Y nada, pasamos allí y llegó la primera reunión con el maestro y el maestro dijo, bueno, veo que hay gente nueva por aquí, hay alguien que quiera hacer alguna pregunta y entonces yo salí y, y quise contar en pocas palabras lo que te contaba antes, la experiencia, es decir, esto, pero claro, entre que estaba nervioso, lo conté en inglés, tú me oyes, porque está grabada esa cinta, oyes mis palabras en inglés y no se entiende bien lo que digo. Oye la traducción de Ramón Carballo y ya es una pregunta completamente distinta. Y Gurras contesta y me dice, no entiendo las palabras de tu pregunta, pero sé leer lo que me está pidiendo tu corazón. Quieres saber cómo distinguir entre lo que es real y lo que es irreal. Y dije, justo, eso es lo que quiero distinguir. Y me lo contestó en ese satsang. Y desde entonces, desde que me lo contestó y me lo hizo entender, pues ya he seguido ese camino. ¿Y qué te contestó? Está grabado. Pero Está para que... grabado, es una hora, está grabado y es muy profundo. Tienes que escucharlo muchas veces, muy sutil. Son respuestas filosóficas que requieren mucha sutileza Ah, la sutileza. para entender decir, el lenguaje de la espiritualidad es el lenguaje poético, Ahí no el va. matemático. El lenguaje matemático es el lenguaje de la ciencia. Y la poesía tiene esa sutileza que estás hablando de un rosal, pero estás hablando de otra cosa. Es decir, que Pero estás Ramón, haciendo que me estás leyendo. analogías, metáforas, etcétera, Claro, etcétera. que yo justo lo tenía apuntado aquí. Mira, tenía apuntado que yo creo que el problemón que estamos viviendo parte de... Y yo te decía que vemos al árbol como un arbusto con ramas, por ejemplo, ¿no? En vez de ver... Y hablaba, te quería citar, que viene a colación ahora. Esto, el otro día, hace unos meses, yo estaba en una tiendita y en la fruta, ¿viste? Le ponen agüita, ¿viste esta Sí, agüita? Yo le llamo humito.
mira el Humito. humito, sí, el humito, ay, qué mágico. Yo siempre cuando voy me gusta ir allí porque veo el humito y veo Ujú, asomar la fruta, ¿viste? Hay como, es maravilloso, las verduras ahí entre el humito y que depende cómo te inclines, es ujú. una gloria, que es un paisaje, vamos. Y yo estaba ahí y pasó una niña enfrente y le dijo, papá, papá, al padre, mira el humito. Dijo exactamente humito como yo. Y Ujú. pasa el padre detrás y dijo, anda niña, que es vapor de agua. Ese Claro, ejemplo, digo yo, así estamos. efectivamente. Mira, decía Ramakrishna, que es un maestro del siglo XIX de la India, hacía la siguiente pregunta. Dice, ¿quién conoce mejor un mango? El que sabe todas las ramas que tiene, qué ramas sale de cada tronco, cuántas hojas salen de cada tal. Es decir, y explicaba, el que conoce todo eso, dice, o el que se sienta debajo de un mango y se come un mango. ¿Quién conoce mejor lo que es un mango? Y entonces hacía esa discriminación entre el lenguaje científico, matemático, que describe la realidad desde un punto de vista de logos, y del lenguaje del corazón, que es el que se toma un mango debajo de un árbol, debajo de la sombra de un árbol del mango, que conoces el corazón del mango, la esencia del mango, la vida que hay en el mango, que tomas conciencia del mango más allá de las ramitas que tenga o no tenga, ¿no? Sino el mango como ente que existente. Y que puedes observar y conectarte con ese mango y ver la poesía que en él habita. Efectivamente, y te haces uno con el mango Ahí va, tomando el mango debajo del árbol del mango. ahí va, ahí va. Es que dice, por ejemplo, a mí me fascina la Edad Media. Yo siempre me gustó desde pequeña, pero no entendía por qué. Por siempre, la Edad Media me parecía como wow, ¿no? Bueno, la pintura románica, no sé, todo, desde toda la Edad Media, me parecía súper potente. Pero conforme fui estudiándola de mayor, era oscura, era uff, ¿no? Muy, muy terrible, la pintan terribilísima. Y Sí. cuando ya me hice más mayor, o sea, hace poco, descubro, ahora estoy fija, me estoy leyendo, ya que sacas tú cosas, también saco yo. Me estoy leyendo esto, que es esta genia, Marie-Madeleine Davy, que es francesa, iniciación al simbolismo de o sea, medieval, Sí, románico. románico. Y ella te habla de, pues de eso, ¿no? De cómo se vivía la vida de esta manera mucho más simbólica, Sí. sin tanto entender las cosas. Y que eso que vemos como algo negativo, porque claro, somos ahora tan sapiens, tan razonables, ¿no? Con tanta capacidad de descripción, que Ujú. vivir desde ahí es como cosa Bueno, del pero ese está, son los dos idiomas son los para dos entender la idiomas. realidad. El lenguaje poético Para es el unas, lenguaje del corazón, y el lenguaje matemático es el lenguaje de logos, de la ciencia del análisis. El análisis es una herramienta muy potente y muy buena, pero limitada, ya lo decía Kant. Tiene sus límites. El lenguaje del corazón es ilimitado. Mi maestro decía, la inteligencia es limitada, la estupidez ilimitada. ¿Qué prefieres ser? ¿Inteligente o estúpido? ¿Limitado o ilimitado? Y entonces nos hacía levantar la mano y decir, yo soy estúpido. ¡ay, pero me cae genial! Siempre he sentido eso. Ilimitadamente estúpido. ¡Qué maravilla! Porque encima la gente que tenemos así que nos... bueno, porque yo creo que o sea, nos parecemos en eso, que tenemos sentido del humor, ¿no? Mm, Y a mí me cautivaste también por eso, porque te conocí, bueno, con el brujo en entrevistas, porque no lo hemos dicho, pero eres muy amigo de Rafael, bueno, el brujo. Y me fascinó cómo os cagabais de risa los dos. O sea, en charlas que por ahí se estaba buscando la profundidad y que había ponentes queriendo tener seriedad para hablar de algo serio y vosotros fluíais. Y en ese fluir había humor, había risa. Y digo, me parece parte de esa... bueno, sí, hay tres sentidos que tiene que utilizar el ser humano.
que son el sentido, dar sentido a tu vida, que quiere decir darle una dirección, sentido norte, sentido sur. Da igual qué sentido elijas, pero tú tienes que ponerle un sentido, es decir, una dirección. Luego está el sentido común, que es el sentido práctico de las cosas, que quiere decir que día a día, en la dirección que vayas, utilizas el sentido común para hacer las cosas prácticas en esa dirección. En otras palabras, voy en un barco a Ibiza, voy rumbo noroeste, hoy que viene el viento así, tengo que poner la vela así. Y ese es el sentido práctico. Y por último está el sentido del humor, que es el sinsentido, encontrar el sinsentido a las cosas. ¡Oh! Lo que te hace reír es el sinsentido. Un sinsentido provoca la risa. Entonces, si tú ves el sinsentido que tiene el sentido y el sentido común, te ríes del chiste. Y entonces, en vez de estar tumorao, estás humorao. Ay, Rafael, digo, ahora lo estaba mezclando, porque es que el Rafael, justamente, lo que me provoca en sus obras es eso. Le da la vuelta y nos hace reír de ese sinsentido, de una manera encima tan poética y tan... No lo sé, pero siento que lo que hacéis los dos, tú desde... Pues no lo hemos dicho, mejor, es que a mí me falta la parte de lo práctico, del sentido común. Tengo mucho del humor y poco del común. Tú lo que estás haciendo con esta asociación española de meditación, que es expandir la meditación, si el mindfulness, también lo haces en las escuelas, que eso no lo he dicho. Tanto lo que haces tú desde expandir la meditación o el mindfulness, tanto como lo que hace el brujo, que es desde el arte, desde el teatro, expandir esto también, me parece un tándem muy poco valorado, Y pero es algo vital. necesario a día de hoy expandir, porque realmente Expandir. tal y como está el mundo, lo único que te da esa brújula es una comprensión espiritual de la existencia. Es decir, es decir, la mente, en este mundo, la mente es la que domina. La información, la mente, logos, pero se ha olvidado de Dios, que es lo mismo decir, se ha olvidado del corazón. Tiene que ser el corazón el que lleve a la mente, no la mente la que oprima al corazón. Entonces, a la sociedad le falta corazón, porque si la sociedad tiene corazón, si la sociedad conecta con el corazón, con esa letra escrita no en tinta blanco sobre negro, sino en tu corazón, con ese mensaje que está escrito en todos los corazones, con ese reino de los cielos que hay en tu interior. Si tú conectas con eso, ya no eres manipulable. A partir de ese momento no eres manipulable. A partir de ese momento encuentras tu libertad y encuentras el valor de tu esencia y encuentras que eres mucho más valioso que el pequeño mequetrefe que a todos todos tenemos un pequeño yo, un pequeño mequetrefe, el estúpido, que nos recubre, pero todos tenemos un corazón que, si limpias al mequetrefe de contradicciones y de conflictos, brilla a través del mequetrefe, brilla a través de ese pequeño yo y permanece integrado y no se convierte en una célula cancerosa. Al final ligamos a lo que yo, digamos, empecé buscando de pequeñín, ¿no? Totalmente. Y en ese acto de psicomagia, porque y llevaste un acto de psicomagia con esa limpieza de tu casa, que más metafórico no puede ser. O Sí, sea, llámalo. Es decir, yo lo hice además por pura inconsciente, intuición. Es claro, decir, yo intuición. ya ni leía libros de psicomagia, No, ni idea. yo leía cosas de genética molecular, quiero decir, de, de Pero te cosas, dejaste que no llevar. tenían nada que ver con la psicomagia, ni el yoga, ni nada de nada. Pero te dejaste llevar, porque una de las cosas que pasa hoy en día, que es como, a mí me ayuda mucho el teatro, estudiar teatro, porque siempre nos hacen hacer ejercicios muy frikis y siempre la pregunta del alumno inicial es, cuando empiezas, es
¿pero esto para qué? ¿Pero esto para qué? Porque es tan friki lo que nos hacen hacer. Y el profe, me acuerdo mucho que me decía, ay, Inma, no intentes entender todo. Y eso que me pone histérica se ha convertido en, vamos, en magia, porque hoy en día que yo hago esto con la gente, pasa lo mismo. ¿Esto para qué? Y me acuerdo hace poco una que dijo, mira, no sé para qué, pero yo desde que vengo aquí y hago todo esto estoy mejor. Pues ya Así que ya está. está. Y es un poco eso, ¿no? Esa cosa de permitirse, escucharse y, por ejemplo, hacer cosas que no son para nada razonables, como tú entrar a la madrugada y decir, siento que necesito limpiar casa y pasarte en ese viaje y transformar. Eso es nada lógico ni nada racional, pero es Ujú, súper ujú. potente a nivel... Fue magia. Yo no había escuchado en la totalidad de esa historia. Yo había escuchado solo lo del punto de luz. Sí, bueno, Me has pues ya como me has dejado... preguntado que te la cuente con más detalle, pues te la he contado con más Pero detalle. estamos a... Yo me quedo mucho, mira, yo no sabía que esto iba a ser así, pero creo que esta entrevista al final habla de lo que más me gusta en el mundo y de lo que creo que más estamos necesitando y de lo que a mí me cambió la vida, que son las Ujú, experiencias místicas, ¿sí? Ya ujú. sea por experiencias cercanas a la muerte, que hay un montón ya, Sí, o sea, un montón de médicos y evidencias científicas, hay estudios sí. científicos que se dedican a esto y que a mí fueron las que me atrajeron a través de ver a personas y conocer a personas y ver lo que emanan. Fue ahí cuando Ujú. yo dije, ops, y está pasando lo mismo contigo, porque esto de lo que estás hablando, ahora empiezo a entender por qué yo tenía ese feeling contigo, porque tú has vivido realmente una experiencia mística. ¿No crees que lo que nos está faltando en este mundo de tanta información y tanto logos y tanto es tener más esas experiencias para que realmente podamos hacer Bueno, un cambio? realmente, aunque de hecho lo que nosotros enseñamos aquí, meditar y el mindfulness, te lleva eventualmente a, aunque el objetivo de la Bueno, meditación no es tener experiencias, y la mejor experiencia es ninguna experiencia, porque en un momento dado simplemente lo ves, ¿eh? No hace falta tener experiencias, pero la meditación y una enseñanza espiritual bien diseñada te lleva, si eres determinado y la sigues, te lleva a esa comprensión. Y es lo que hace la fundación y es a lo exactamente como, para volver un poco a lo que decíamos, me dijo, cuando te des cuenta, pues verás que es el momento. Y entonces yo vivía en Estados Unidos, el socio que tenía se quedó con toda la pasta y me dejó con una mano delante y otra detrás, era socio mayoritario. Y a pesar de que me lo peleé legalmente, me quedé sin dinero para abogados, y aunque lo hubiera podido ganar, pues no, no hay manera de ganar sin dinero para abogados en Inglaterra y en Estados Unidos. Y entonces volví a España, donde tenía esta casa comprada, y la vi, y esto es en el 2006. Y entonces en ese momento vi, claro, digo, cuando llegue el momento te darás cuenta. Y digo, claro, ¿qué voy a hacer? ¿Empezar otra empresa ahora de cero o ya la fundación? Dije, pues la fundación, pues ya llega el momento. Y entonces es cuando hice el acto de la donación de la casa a la fundación, hice la fundación, legalicé la fundación, y desde el 2010, digamos, la fundación está operando legalmente en España. Ya son 14 años, ¿no? 2023, 13 años. Aunque la IFSU como fundación, digamos, existente, pero no, pues llevamos desde 1976, porque por lo tanto la que fundó mi maestro, Guru Rasananda Yogi, ¿no? Pero que ahora es desde el 2010 una fundación legal en España. que justamente creo que es el periodo donde empezó todo esto a abrirse, Sí, sí, a partir del ya, 2006. Sí. se empezó más a abrir. Pero me encanta que digas esto, como lo has dicho, de la experiencia, porque yo siento, aunque muy a mi alrededor hay mucha gente que hace mindfulness y lo único que te dicen es para calmar la mente, para... Y yo digo, pero hay algo más, hay algo, a mí también, Bueno, pero es que el mindfulness, el Mac Mindfulness, ¿sabes? O sea, se ha vendido mucho mm, por la salud,
Mm, Oiga, esto es para quitarse el estrés, mm. para calmar la mente. En realidad, todas esas técnicas vienen de tradiciones que las usan para encontrar a Dios. Entonces, pero claro, si tú quieres popularizarlo y dices encontrar a Dios, anatema, ¿no? Porque si eres de una religión, porque no es la tuya. Y si no, rechazas las religiones, por lo tanto no tendrías público. Y aunque, por ejemplo, el mindfulness se lo inventa John Kabat-Zinn a partir de su maestro, que es el Dalai Lama, y que simplemente coge las enseñanzas del Dalai Lama, las quita todo el tema cultural, Rrr, las- las deja en la práctica simplemente, y como son prácticas que calman la mente, porque claro, por ejemplo, hay una práctica que es el trata, que yo enseño, que es mirando una vela, que ves ese puntito que yo vi, que eso calma la mente. Pero es que tú para conectar con el corazón tienes que tener la mente calmada. Pero bueno, pero entonces le quitan, bueno, tienen luego las técnicas estas de compasión, del meta, de meditar entonces del mentor, tienen sus... Es una adaptación y entonces la gente pues ya se apunta a mindfulness en el gimnasio donde hace fitness y la clase de yoga. Pero es como utilizar el mindfulness para adquirir cosas para mí, ¿no? Un buen cuerpo, si es fitness, un no sé cuántos, y calmar la mente, ¿no? Son cosas para mí. Mientras que la práctica espiritual tiene que ver más con, como dice San Juan de la Cruz, y quedaron mis cuidados entre las azucenas olvidados. Quedéme y olvidéme, quedéme que deme. contigo y olvidéme, me olvidé de mí mismo, quedando mis cuidados, es decir, ay, que esté guapo, que esté fuerte, que me vaya bien, entre las azucenas olvidados. Y entonces el objetivo es completamente distinto, que Totalmente. es el objetivo que se plantea la gente cuando hace mindfulness, que es un objetivo de adquirir algo para ti. Y esto es más que adquirir algo para ti, es descubrir algo, es decir, debería de ser descubrir la naturaleza del ser, que es lo mismo que decirla y descubrir la naturaleza de Dios, porque ser, Dios, son dos palabras. Dios es una palabra que tiene tantos significados como personas hay en el mundo, porque cada uno la interpreta a su manera. Volver Unos a se darle su piensan, lugar. Porque si ¿eh? yo, que es al final, bueno, volver a darle su lugar, pero totalmente de acuerdo. A mí en realidad no me enganchaba justamente por eso, porque yo digo, "Pf, o sea, esto para mí le faltaba esa parte". Y cuando ya dije, me mojo, ¿no? Y empecé a sentir cosas, a experienciar, me sentí tan feliz porque era como, digo, por fin, ahora entiendo lo que me estaba pasando. Y así como yo, un montón de gente, y como tú, ¿no? O sea, que no nos lo habíamos para pensar, no Pues eso tienes sabíamos. que venir al ASRAM y yo te inicio Uf, en tus técnicas individuales, porque cada persona requiere su técnica, tu técnica. No, yo no que todo soy el mente mundo. de mono, yo soy No muy todo mente. el mundo es como la gimnasia, es decir, tú vas a un gimnasio y llega el monitor y usted qué quiere tal, y da, pues haga usted esto, esto y esto, 5 minutos de esto, 3 minutos de esto, es decir, que tienes que saber mezclar las técnicas adecuadas a las características psicológicas, fisiológicas y Muy bueno espirituales de eso. cada persona. Totalmente, porque Y además, nosotros en la Sociedad perdón, Española de Meditación damos técnicas individualizadas, persona a persona. persona a persona. Sí, porque es verdad que yo me doy cuenta, por ejemplo, que me alejé un poquito de la meditación porque me empezaron a pasar cosas muy raras, en plan. Y ahí dije yo, vale, aquí se necesita un maestro, porque cuando empiezas a Claro, sentir cosas, necesitas a alguien que te guíe, claro, porque efectivamente. tienes miedo, dices, ay, 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 que me puedo Claro, ir. pues pero como en cualquier disciplina, oye, si quieres aprender tenis, pues también necesitas a alguien que te diga cómo se hace un drive. Y si quieres aprender piano, pues si no tienes a alguien que te diga cómo mover los dedos para hacer una escala, pues, es Pero decir, alguien que sea, ¿no? no que sepa, ¿eh? Que sea, Que sea, efectivamente, que sea, no porque que hay. sepa. Es decir, hay mucho espontáneo en estas cosas nuevas que se popularizan, también aparecen muchos espontáneos.
que se hacen un cursillo de 2 fines de semana y dicen, enseño mindfulness, y enseñan, bueno, lo que enseñan. Lo que desprestigia la propia técnica, porque el que cae allí dice, va, esto es una mierda, Ya ¿no? Y está, entonces claro. luego ya no sabe que hay otras cosas que no lo son. Pero bueno, yo creo que el tiempo irá consolidando aquellas organizaciones como la nuestra, que son auténticas y que lo hacen bien. Nosotros llevamos ya 40 y pico años en esto, pues desde el 76, porque la inauguró Guru Ras. Ahora tenemos un ASRAM aquí, tenemos organización en varios países del mundo. Y El hombre, ashram pues está en es... Asturias, lo hemos dicho, ¿no? Creo que lo hemos dicho ¿eh? antes. El ashram está en Asturias, ¿no? Lo En hemos dicho Asturias, antes. sí. Y si alguien ¿Dónde? quiere venir es muy fácil. Ponen Ashram de la Peral en Google Ya está. y lo primero que sale es que lo puedes reservar por Booking. Ah, sí, que lo habíais puesto en Booking y que era un éxito recién, ¿no? En plan, Exactamente. ¡zasca! Van a Booking, buscan qué fecha les apetece venir y apuntan y aquí estaré yo para recibir. ¿Y se aceptan niños? Sí, sí, claro, ¿Sí? claro, sí, sí, se aceptan niños, sí, aquí siempre se han aceptado niños Qué y bien. familias, y Ah, niños pues bebés y niños pequeños, desde los tiempos de Gurrás, en todas las grabaciones se ha llegado un bebé llorando por aquí o por allá. qué bonito. Pues yo te quería citar a que esta eterna fuente está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, porque de esta agua se harten, aunque a oscuras, porque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo en este pan de vida, yo la veo, aunque es de noche. Cantar del alma de San Juan de la Cruz, que lo querías citar en una entrevista, me acuerdo. Digo, pues se lo voy a Sí, citar yo un poquito. sí, noche que me llevaste, porque es la propia noche, Ahí o sea, va. la propia noche la que te lleva al alba. Ahí va, la Es noche. decir, en esa noche, en ese momento donde la frustración aparece, esa noche, esa es la que te lleva al alba. La tienes que aceptar el reto que te plantea la vida Madre mía, y tienes que tirar, pero es la noche la que te lleva al alba, efectivamente. qué maravilla. Pues bueno, te estoy tremendamente agradecida. Te admiro mucho porque sé que por diferentes cosas que he ido escuchando, he visto un montón de entrevistas tuyas, o sea, sé que eres muy valiente en el sentido en que yo entiendo la valentía, ¿sí? Es a lo que yo aspiro en esta vida, así que verte y pues me llena de emoción y me inspira muchísimo, de verdad, Ramón. Porque tú sabes de la noche y también sabes de la fuente y es a lo que todos hemos venido. No hay cosa más importante En la vida, en la efectivamente. vida. Así que estoy, bueno, súper, súper agradecida. Espero que se vaya expandiendo este mensaje real, profundo, y que no nos quedemos mirando, ¿no? La noche, como ahora mismo no estábamos diciendo todo con esta, Sí. todo y quedándonos ahí Esta definiendo noche, sí, la civilización está pasando por una una noche noche. que el reto es que se dé la mano al corazón y diga, vale, es de noche, pero no me suelto del corazón hasta que llegue el alba. Ahí va. Y ese es el reto porque el reto de un individuo, cada configuración de cosas, es decir, un individuo tiene un alma, pero una ciudad tiene un alma y un país tiene un alma. Total. Y un planeta tiene un alma y funciona como una sola cosa. Es decir, un planeta, si tuvieras a este planeta funcionando, pues estarías viendo desde los barcos saliendo por China con los iPhones, los de petróleo, hasta que llega la gasolinera, los de cada sitio donde hacen trigo, tal, tal. Y se estaría moviendo y verías un movimiento integrado de todo, verías como todo está coordinado sin un director de orquesta. No hay ningún señor allí que diga tú ahora, no. Simplemente se autoorganiza. Entonces, de la misma manera que se autoorganizan las células de tu cuerpo, se autoorganizan las células de un planeta y los planetas pasan por pruebas
las ciudades pasan por pruebas, los países pasan por pruebas, y ahora mismo estamos en una prueba planetaria. Es Totalmente. decir, pues está todo el planeta implicado. Y es una prueba de nuestra civilización, que bueno, que es la película, que es el relato, y entonces, oye, pues mientras más las películas, mientras más emocionan. Esto lo decía y sí. Lo decía el brujo. Sin los malos, ¿dónde está? Sin que pasen Y los cosas. malos, tiene que haber los malos, porque es que si no, no hay película. Tiene como la guerra de las galaxias, tiene que haber el imperio y Total, la federación, porque si total. no, no tienes peli. La historia interminable, ¿te leíste el libro? ¿Te suena? No ¿Sabes me cuál leí el es? libro, conozco pero no me leí la historia Pues la interminable. historia yo me la estoy releyendo ahora porque es bastante, es para adultos, la vendieron como algo, es tan tal cual, yo siento tal que está pasando justamente eso. Dice, el mundo de fantasía, la nada está devorando al mundo de fantasía porque los humanos han dejado de creer en los sueños, en esa fuente, yo te diría. Ujú. Entonces se está llegando la nada. Y hay un niño que sin armas, Mm. tiene que salvar. Es Hombre, preciosa. es importante porque el corazón tiene que ir de la mano de la mente, pero no es una involución hacia un pensamiento mágico. No, es una, No, es una integración del lenguaje del corazón con el lenguaje de la mente. Es integrarlo, y eso tiene su propia magia, si quieres, pero no es un camino de volver a un mundo de la superstición, porque ten en cuenta que en la Edad Media había muchísima superstición. claro, había mucha superstición. Y entonces la superstición no trae cosas buenas. Y No, además la gente es muy manipulable por la superstición, ¿no? Entonces, tú no puedes dejar por las supersticiones, que te meten un chip con la vacuna es supersticioso. ¿Eh? Entonces tienes que, sin perder el contacto con la razón, con la ciencia, con logos, que es una herramienta, la herramienta más importante que tenemos a nivel, que es como un cuchillo, que lo puedes utilizar bien o mal para matar o para operar a alguien y salvarle la vida, ¿no? Pero es una herramienta muy potente, la tienes que integrar con el corazón, que es lo que no está expresado, es la conciencia. El corazón es el centro, corazón de algo, el centro de tu esencia. Entonces tienes que integrarlo para que se esté infundido por ese amor, es decir, todo mensaje espiritual es el mensaje del amor, de la compasión, totalmente. es decir, de la Sí. integración, Y de, 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 de darte cuenta de que eres parte, no tienes existencia separada. Tú no podrías existir si no existiese el aire, las lechugas, el que trae las lechugas, es decir, no tienes una existencia separada, tu existencia está integrada en la existencia, eres una célula de un de cuerpo. un Entonces, organismo, darte cuenta de eso y de que eres libre para fluir tal y como eres, porque ya estás hecho para hacer lo que tienes que hacer en ese cuerpo, es encontrar tu propia libertad realmente, y encontrar tu propia plenitud. qué bonito. Y dejar de ser manipulable, porque entonces a partir de ese momento no manda el pequeño mequetrefe, no manda el yo, manda el corazón. Es que yo últimamente que, bueno, yo no, todo el mundo creo que estamos viendo cómo nos estamos separando cada vez más por lo que piensa, hay tantos temas Ujú. que están ahí como en la palestra y que si no pensamos igual es como que nos separamos. Y Claro, pues yo pienso tal, ya está, estamos en dos bandos. Y yo siempre digo, a mí me da igual lo que piense alguien. Yo solo quiero que totalmente. sea buena gente. Yo cuando haya una persona que es buena porque lo emana, porque es que ya está, ya estoy conectada a ella y por ahí luego te sorprende y piensa totalmente diferente, pero es que te da igual, porque al Bueno, menos a es que mí, tienes que ir un poco más allá, te tiene que dar igual lo que tú piensas. ahí va. No, Tienes que no, considerar cualquier pensamiento que uno tiene, como dicen en inglés, with a pinch of salt. Porque cualquier pensamiento que tengas, joder, si lo observas, pues es parcial, limitado, normalmente estará mezclado con tus propias ambiciones, deseos, conceptualizaciones y tal. redondo. Y un pensamiento es un pensamiento, no la realidad.
Los pensamientos son pensamientos que tienen su utilidad limitada. La mejor utilidad que tiene el pensamiento es para hacer el análisis de los pros y los contras de una situación, pero es una cosa limitada totalmente, es decir, la utilizas por el valor que tiene, no le das el único valor. Y además cómo cambian, Y porque además, uno cuando tú mismo, escuchas a una persona, si no la comparas con la que tú piensas, si no comparas lo que ella piensa con lo que con tú lo piensas, tuyo, ahí va. entonces eso te lleva a decir, esto no coincide con lo mío, fuera. Si simplemente escuchas sin comparar, de repente entiendes lo que su corazón está diciendo, que muchas Total. veces no tiene nada que ver con lo que dicen sus palabras, pero le captas el corazón y ahí es cuando se produce la comunicación, la verdadera comunicación. Qué bonito, Ramón. Eso sabes que también lo hago con las chicas en estas cosas raras con el teatro que hago yo. Nos No, hacemos, no lo sabía, pero pues bueno. sí, nos miramos mucho con una música así bastante, suele ser así como alguien iluminado, un Beethoven, un, un Puccini. Y entonces nos miramos, pero sin analizarnos. Es decir, cuando pasa alguna cosa de, uy, qué grano tiene esta o algo así, exhalamos y seguimos ahí observando, observando. Y es tan bonito porque está creciendo en nosotras esa mirada que nace del corazón. Y eso creo que Exactamente. habría de cultivarlo. Es la Ramón, capacidad de escucha. dime, dime. La capacidad de escucha real, escucha, Real, escucha. real. Escucha, No exactamente. te, no te interrumpo más en tu día de domingo de descanso. Te mando un abrazo enorme, te estoy súper agradecida. Me ha encantado la charla. Es que me suele pasar, todas las preguntas que tenía ahí han quedado. Hayan quedado, vaya, hombre. Pues ya está, esto es la vida. Esto es Esta es la la vida. vida, claro que sí. Este, ojalá que esto resuene, que sirva, que nos quedemos con este mensaje final súper potente también. Y que nada, que espero darte un abrazo en realidad, ¿sí? En que Sí. todo es real al final, todo eso también, pero que me encantaría chucharte para agradecerte realmente Muy bien, pues todo. nada, yo lo mismo, muy agradecido por tu entrevista y nada, ya sabes dónde estamos Sí, y la gente, lo pondré por abajo en información, la web de la Ashram y también en YouTube, que tienes muchas cosas, muchas charlas, muchas cosas que sí, haces y que son preciosas, preciosas. Y que como decía el brujo una vez, decía, ay, que mi amigo dice cosas a veces que pueden parecer como muy obvias para él, pero para la gente por ahí no podemos ser tan... Pero es que es verdad, lo que dice es que tú eres coherente, que también en estos tiempos creo que hace falta aclarar sí. lo que lo Yo soy necesitamos mucho. coherente con lo que digo, sí, Sí, eso sí. Y por eso me llamó mucho la atención. Digo, ¡ay, un coherente! ¡Allí que no, voy! no digo lo que no hago y si no lo Ahí hago va, no lo digo. ahí va. Por eso. Para terminar, por favor, ¿no nos vas a dar un gong? Que lo has dicho Sí, antes. sí, 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 ¡Ay, sí. qué fuerte! ¿Sabes que yo nunca cuando vaya a ver si, nunca lo he visto en directo? O sea, en real. No ¡Qué se oye. fuerte! No se oye nada. Ahí va. No se oye nada. ¡Qué curioso! No lo capta. ¡Qué loco! Para que No, veamos, ¿no? Esto no es lo como capta, el micro no lo capta, es alucinante. claro, es alucinante, pero me da como la sensación de como un ser humano con sus sentidos, ¿no? Creemos que la realidad es lo que captamos y a veces están pasando cosas que no podemos captar, como ahora mismo que suena este gong y no hay manera de captarlo. Y está ahí sonando. Eso quiere decir que si quieres escuchar el sonido de un gong que se utiliza en una meditación determinada, que se medita con este sonido, que es tan sutil que ni los micrófonos, como te hizo ¡Qué ver, fuerte! un Estoy micrófono flipando. bueno, porque estos son buenos, estos micrófonos, no lo ¡Qué! capta. Uf, ahora me han dado un... Y Ahora lo he es que puesto en high fidelity, en cancelación de eco, coja usted todo lo que se oiga. esto está hecho para el oído humano, para... Está ¡Qué hecho para venir bonito! al Alram, o sea Claro, que ahora yo me he quedado, digo, tengo que ir al Ashram a ver cómo suena el gong, que lo llamaba bong. Bueno, Ramón, Mira, ya para terminar, el ARDAM, esta es la sí, sala de meditación. Espérate que te la enseño. Le doy la vuelta a la cámara. lo conozco, lo he visto por YouTube.
Me he visto un Bueno, pero montón de ahora vídeos. a ver, vamos a darle un poquito aquí. Esta es la sala de meditación. Oh, ay, es re entrañable. ¿Eh? Es muy casero, me encanta esto, es casa, es casa. Y tiene su chimeneína para el invierno. Es muy bonito. Esta es la sala de meditación, está la pizarra para Ay, escribir ya las quiero ir. cosas. Me ¿Eh? cachis la mar. Ese es el gong. Y bueno, pues ahí fuera hay una terraza muy bonita. Y ahí fuera también hay otra terraza. Hay 3 o 4 terrazas fuera, cubiertas algunas, que se puede estar. Y luego las habitaciones son preciosas. Ay, no, Todas. no. O sea que Qué bonito, Ramón, porque justo yo lo que venía diciendo es que que me gustan mucho a mí las casas, en el sentido de como antes iba el médico y se iba a la casa del médico, o el médico venía a tu casa. Eso era sí, tan. ¿A que sí? Y ahora sí, cuando tengo que ir al médico y voy a ese lugar frío y hago, pero ¿por qué no piensan en estas cosas? Pero ahora cuando veo ese centro que parece, no es un comedor, me dan unas sí. ganas increíbles de ir. Eso es hogar, es hogar. Ramón, mil gracias. Ahí dejamos la propuesta para la gente que se anime. Gracias por esta charla tan bonita, tan profunda, tan sencilla también, como son las cosas de verdad, creo. Y te mando un besito enorme. A todo el Vale, pues mundo, gracias por escuchar y que compartan si les ha gustado, le den al like, se suscriban y esas cosas que me olvido siempre de decir. Dale, un besito. hasta luego. Chao.